Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Como se anunció la semana pasada y esta semana se ha reiterado la invitación a través de redes sociales, hoy tenemos un tema candente y ojalá estén con nosotros para tratarlo. Como ustedes saben, el domingo pasado se produjo un referéndum en Cataluña que ya se veía venir que iba a estar muy calientito, con mucha tensión, con meses de anticipación, ¿verdad? Desde que se decidió que iba a ser el 1 de octubre. Y bueno, pues mucha gente está interesada en saber, pues desde las causas del referéndum, del independentismo, hasta cuál va a ser el destino, ¿verdad? De Cataluña y qué va a pasar con la crisis en España, porque es un problema, pues no solo de España, sino de Europa o indirectamente global. Y bueno, pues para tratar este tema hemos traído un verdadero experto en estos temas de Cataluña, que hizo estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor del posgrado de Derecho en Acatlán y responsable del programa de estudios europeos de la UNAM. Pues aquí tenemos nada menos que a Luis Guacuja. Luis, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Enrique. A ti, saludos. Y bueno, pues vamos a empezar con algunas láminas, ¿verdad? Podemos pasar la primera. Todo el mundo asocia Barcelona a Cataluña, ¿verdad? Pero Cataluña es más que Barcelona, ¿no? Tú estuviste ahí, aquí tenemos las provincias, ¿verdad? Girona, Lérida, Tarragona, la misma Barcelona, y es fácil saber cuáles son las capitales, que son las ciudades del mismo nombre, ¿no? De la provincia. Girona es muy famosa porque dicen que es la que tiene el nivel más alto de vida de toda España. Pero pues la más conocida es obviamente Barcelona, ¿no? Obviamente porque es una ciudad muy bella y bueno, pues el equipo de fútbol lo ha hecho, ¿verdad? Ha hecho mundial a esta provincia, ¿sí? Luego tenemos si podemos ver la siguiente imagen sobre la importancia de Cataluña. En esta imagen podemos ver el Producto Interno Bruto, que por un pelito es mayor el de Cataluña, el de Cataluña al de Madrid. Hay algunas variaciones per cápita, que está en el cuarto lugar per cápita, pero veamos, o sea, Cataluña está en los primeros lugares, ¿verdad?, de la generación de riqueza. Se dice que es el 20% del Producto Interno Bruto de España. ¿Y qué nos dice sobre esta importancia económica, Luis, de Bueno, Cataluña? sí, indudablemente, ¿no? Además de la riqueza cultural, de la riqueza histórica, del valor de sus tradiciones, hay un tema muy importante que tiene que ver también con la situación geográfica de Cataluña, ¿no? Está colinda con Francia, ¿no? O sea, Por el ahí. noreste de España. Exactamente. Y está en el mero Mediterráneo. Y esto implica que es un paso fundamental de mercancías. Siempre lo ha sido. Si tuviésemos un mapa del resto de Europa, al llegar al Mediterráneo hay que chocar con, con Cataluña, con Barcelona, y por eso el puerto de Barcelona es uno de los principales puertos de entrada en la Unión Europea. Sí, porque todo el mundo asociamos a Barcelona con el turismo, ¿verdad? Que tiene una gran importancia, ¿no? España está en el lugar 3 del turismo mundial y en gran parte se lo atribuyen a Barcelona. Sí, sí, claro. Y esta importancia económica, que es parte del reclamo y parte del asunto, al final todo tiene que ver con dinero, o casi todo. Y en este caso, el mismo tema de la independencia viene con el tema del reclamo que hacen los catalanes de que reciben, ¿no? Reciben poco respecto a lo que aportan. Ellos reciben ¿Qué genera Barcelona aparte de ser puerto, turismo? ¿Qué más hay ahí? bueno, el 25% de las exportaciones de España provienen de Barcelona, perdón, de Cataluña en general, y un alto porcentaje también de empresas, el 18% de las empresas españolas están en Cataluña. Entonces,
aparte de ser un puerto multimodal muy importante, conectado por cielo, mar y tierra, también es importante, bueno, hay todo el tema, por ejemplo, de los embutidos, ¿no? Muchos vienen de un pueblito que se llama Vic, tienen también mucho auge en el tema de servicios, por supuesto. Hay una industria turística y cultural muy importante. Se puede decir que la economía de servicios pesa más que cualquier otra, ¿no? En Barcelona. Sí, sí, y también hay una atracción fundamental. Las universidades ranqueadas en los primeros lugares de toda España están en Barcelona, ¿no? Entre la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Autónoma de Barcelona. También esto habla del peso cultural, ya no hablemos, por ejemplo, de la industria editorial, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, pues hay más bibliotecas, más librerías, perdón, que en todo México, ¿no? Y el Día Internacional del Libro, que se celebra particularmente en Cataluña, el día de San Jordi, el 23 de abril, ese día se venden más libros en un día en Cataluña que en todo México en un año. Qué impresionante, ¿no? Para tener una idea también de la pujanza de la industria editorial, que también es fundamental en España, y bueno, el peso que tiene Cataluña en este tema es muy importante. Bueno, justamente esta cultura catalana, se podría decir que es una de las raíces del independentismo, se podría decir así. Yo me iría incluso un poco más atrás, porque podríamos hacer la lectura a partir de que se convocó al referéndum, o a partir del día 6 o 7 de septiembre para acá con la ley de transitoriedad. Pero yo me iría más atrás exacto, todavía. Mi pregunta un poco era las raíces, ¿no? Las raíces se formaron los nacionalismos en Europa. Claro, tiene que ver con esta época del Renacimiento, de la configuración, la conformación de los estados-nación, de la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Y si quisiéramos buscar el antecedente real, pues está en el 11 de septiembre de 1714, con la toma de Barcelona, precisamente con otro rey, Felipe. Entonces era Felipe V el Borbón, ¿no? Esta toma de Barcelona, esta defensa que hace Cataluña de esta invasión, que se recuerda como incluso el Día Nacional de Cataluña, es el 11 de septiembre. La famosa diada, ¿no? La famosa diada. Entonces, la causa está ahí, está mucho más lejos de lo que pensábamos. Y históricamente, ¿no? Y además también la posición de Cataluña, porque estamos hablando en ese entonces de la guerra de sucesión en España, pero el estar cerca de Francia y cerca de España, pues si no era el pleito con España, era con Francia, y Cataluña siempre ha estado ahí en medio de esta Y ya que hablas situación. de eso, justamente también se recuerda que en la guerra de los 30 años, que España estuvo en guerra con toda Europa, y incluyendo Francia, Cataluña estuvo del lado de Francia. Exacto. ¿No? Entonces, sí. todo esto, ¿verdad?, está en el imaginario colectivo de los catalanes, ¿no? Sí, e incluso la propia composición del Estado español en 17 comunidades autónomas, que es, digamos, nos cuesta quizá entenderlo porque no es una federación, es un Estado que aglutina distintas comunidades con incluso distintas atribuciones y competencias, no son iguales en todas las comunidades, pero que es una composición bastante medieval en ese sentido, pero que en la Constitución de 1978, que ahora se está cuestionando también, por cierto, se decidió esta distribución política, ¿no?, en 17 comunidades autónomas con sus distintas provincias, ahora las que se mostraron, justamente las 4 provincias que forman parte de la comunidad autónoma de Cataluña. Sí, como que hay en toda formación de una nacionalidad, como que hay un mito que da origen a eso, ¿no? Claro. Entonces la historia tiene que ver mucho, la cultura, la lengua, ¿no?, que hablan una lengua diferente, ¿no? Exacto. Entonces todo ello, ¿verdad?, está así como en las raíces, ¿no? Exacto. Pero, pues, no solamente en Cataluña, en toda Europa hay nacionalismos. Así es. Y no necesariamente esos nacionalismos tienen que dar lugar a un conflicto. Así es. Entonces ahí es cuando ya incide la coyuntura, ¿no? Ya lo actual. Entonces, para entender lo actual tenemos una encuesta sobre las raíces del independentismo. Mira,
en esa encuesta se revela justamente que hay una causa política, ¿no? Incluso superior a lo económico, Claro. que llama la atención. Y todas las demás pues ya son menores, ¿no? O sea, en la causa económica que tiene que ver ahorita con lo que aporta Cataluña a España, hay la idea de que España roba a Cataluña, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Por qué se llega a por qué muchos catalanes piensan que los están robando? Bueno, pensar que Cataluña representa el 6% de la población de toda España y no obstante eso recauda el 20%, ¿no?, de impuestos y recibe del Estado español solo el 16%, ¿no? Hay una, digamos, una diferencia que se reclama en términos económicos, ¿no? O sea, los catalanes recaudan mucho para las arcas del Estado español y reciben poco con relación a lo que aportan. Este es una, pero también hay que hablar del peso, no solo así de Cataluña, tiene un peso cultural, histórico, económico, pero también un peso político bastante importante y donde el tema del independentismo tradicionalmente ha estado ahí en los discursos. Ahora estamos en un momento mucho más crítico, pero en los discursos siempre ha estado ahí y lo que han hecho los presidentes de la Generalitat es negociar con ese discurso, ganar adeptos, por supuesto, y llegar a la Moncloa y negociar cosas, ¿no?, con el presidente del gobierno. El problema es que estamos ahora ante un escenario donde el presidente del gobierno español ha sido particularmente testarudo e incluso yo diría que obsesivo con el tema catalán e intransigente. Y esto ha orillado, ha empujado a Cataluña pues, a un momento muy complicado porque y también ha habido y se ha acusado de un uso de la justicia española, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si antes de pasar a lo político, agotamos este punto económico? Porque diremos, si efectivamente, ¿cómo entender este fenómeno? Si efectivamente España roba a Cataluña, ¿cómo entender la prosperidad catalana? Porque digamos, al margen de esta crisis económica que se dio en este siglo, sobre todo ya terminando la primera década, ¿no?, de este siglo, y que apenas España estaba más o menos superándola. Claro. O sea, evidentemente este encono de que yo lo asocio así, no sé tú qué lo que es, se asocia mucho al tema actual de la crisis, porque efectivamente la crisis les pegó muy duro a los catalanes. Sí, a los españoles en general, digo, en general hay que decirlo, a los países de la Unión Europea, particularmente a los países de la zona euro, con problemas de corrupción. No les pegó igual a todos los países, evidentemente, ¿no? A los países con temas de corrupción como Italia, como Grecia y como España, les pegó mucho más el tema de la crisis económica, en España particularmente también el tema de la burbuja inmobiliaria, y esto explica el por qué, porque un desempleo rampante, preocupante, que por muchos años llegó a estar por encima del 50%, el desempleo juvenil sobre todo, y también hay que hacer esta lectura, digamos, en el tema generacional, el descontento, una serie de ingredientes que ayudan a entender o acercarnos un poquito a entender las distintas causas del conflicto que se fueron acentuando, que se fueron agudizando para llegar a este punto que, bueno, se complica todavía más con lo que pasó el 1 de octubre y también con lo que pasó ayer con el discurso del rey, que no ayuda mucho. Pero fíjate, en esto de España nos roba. Yo quiero también asociarlo al tema de la Unión Europea. Recién ingresó España a la Unión Europea. La Unión Europea apoyó a España, le dio subsidios y, Sí, claro, y claro. muchos a fondo perdido. Sí. Pero ¿qué sucedió? Bueno, eso es cuando recién entra a un país, lo ayudan para equilibrar sus finanzas y más aún cuando ya vino el problema del euro, ¿no? Que todavía se volvió más. Claro. Pero a ver, cuando ya entran los problemas de Grecia, por ejemplo, entonces no, y tú que eres experto de temas europeos, ¿no contribuyó España al tema de la crisis de Grecia para tratar de
para tratar de evitar que Grecia dejara la Unión Europea? No creo que España haya tenido un peso determinante, porque si algo ha caracterizado, sobre todo al gobierno de Rajoy, es que ha tenido muy poco peso en Europa, ¿no? Y además, pues era España, uno de los países, pues también acusados de hacer mal las cosas en términos económicos, ¿no? Sí, el tema de Grecia, que también es un antecedente importante, también cuando se habla del papel que jugaron los medios, ¿no? Pero también el tema de las ideologías juega incluso en la propia Unión Europea, ¿no? Podrá haber simpatías de algunos dirigentes europeos, lo vemos ahora, ¿no?, en los debates que están sucediendo el día de hoy, justamente hasta hace unos momentos en el propio Parlamento Europeo en Estrasburgo, sobre el tema de Cataluña, ¿no?, y sobre la violencia ejercida el 1 de octubre, donde evidentemente las posiciones ideológicas tienen un papel, ¿no? Y el tema particularmente en España sí recibe aportaciones, o recibió en su momento como un país de recién ingreso a la Unión Europea. Ahora le toca ser un país que aporta, ¿no?, a las arcas, digamos, de la Unión Europea también, en un momento complicado, porque en un momento de crisis económica también a España le tocó, pues, cumplir sus obligaciones económicas con la Unión Europea. Sí, porque mira, más allá de la legitimidad o no que pueda tener el independentismo catalán, se conjuga, se quiera o no, con todos los nacionalismos que hay en muchos países de Europa y que están presionando a sus gobiernos justamente para salirse de la Unión Europea o salirse del euro y ya desligarse de cualquier responsabilidad con los demás países, ¿no? Sí, sin embargo el tema catalán es diferente, tiene otros antecedentes que van, ¿no?, a 303 años atrás, ¿no? No tiene que ver con el nacionalismo que se impulsó para el Brexit, un partido de reciente creación de hace unos años, el UKIP, ni tampoco con el partido Alternativa por Alemania, ni con la extrema derecha francesa. O sea, los propios extremismos y nacionalismos, per se, tienen distintas causas. Ahora, sí hay una falla de parte de la Unión Europea que explica el alejamiento de los ciudadanos sobre el proyecto europeo. Y estamos viendo, y hoy fue el debate en Estrasburgo, en el Pleno del Parlamento Europeo, sobre ese tema. Las imágenes que se vieron el 1 de octubre ya nos obligan a hablar no de la Constitución ni del Estado de Derecho, que queda deslegitimado con la violencia excesiva ejercida por la Policía Nacional Española, que además, si lo sumamos al haber bloqueado páginas web, al haber querido intervenir el correo con los votos, una andanada de autoritarismo que con la bandera de la defensa de la Constitución llegaron a lo que vimos el domingo, que ha condenado la propia Unión Europea, pienso yo que de manera muy tibia, porque ya se le ha acusado, no es el mismo rasero el que se usa para países como Polonia, Hungría, incluso Turquía como país candidato, que el de España. Tendría que haber una condena hacia el tema de derechos humanos porque violenta la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, porque violenta el Tratado de Lisboa de la Unión Europea en cuanto a los valores de la propia Unión, y hay una serie de contradicciones en esta escena que los ciudadanos ven y causan decepción. Amigos, vamos a tener que hacer un corte y regresamos. Bueno, ahorita vamos a pasar. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos aquí de regreso en Contrapunto TV analizando, aprendiendo mucho aquí de Luis, que nos está aquí ilustrando aquí sobre las causas del independentismo. Y justamente hemos visto lo económico, ahora vamos a ver lo político. Como se sabe, bueno, pues todas las comunidades autónomas, ¿no?, tienen facultades, ¿no?, de autogobierno. El Estatuto de Cataluña, pues se reformó en el 2006, si no me equivoco, pero luego hubo una serie de impugnaciones judiciales, ¿verdad?, que cuestionaron, por ejemplo, el concepto de nación, que hacía referencia, ¿no? También que los catalanes siempre quieren mayores facultades fiscales, ¿no?, ellos manejar sus impuestos y solo pagar un impuesto, ¿no? Todo eso fue impugnado. Y se dice que esta es una de las causas del independentismo. ¿Cómo ves esto, Luis? Bueno, por supuesto, que es una de las causas que explican el momento en que se encuentra Cataluña en su relación con el gobierno español, porque justamente esta reforma del estatuto, ¿no?, este estatuto que es así como en la Ciudad de México teníamos nuestro estatuto del Distrito Federal, el estatuto catalán, ¿no?, que pues implicó una serie de trabajos parlamentarios, políticos importantes, que después se echó por tierra por el Tribunal Constitucional. Y creo que desde entonces, si algo ha caracterizado el juego entre Cataluña y el gobierno español, es una presencia excesiva, invasiva de la justicia española, y una ausencia al mismo tiempo de la política, porque este momento se hubiese podido evitar por medio de la política, por medio del diálogo, por medio de la negociación y de los acercamientos. Lejos de ello, lo que hubo fue una avalancha judicial, primero contra el Estatuto catalán, después en 2014 que se promueve un referéndum, el Tribunal Constitucional le dice a Cataluña: no puedes hacer referéndum. Bueno, haré una consulta, tampoco puedes hacer una consulta. Bueno, preguntaré, tampoco puedes preguntar. Este esquema es importante para entender incluso esta postura que también tiene tintes intransigentes en la parte ya de la conformación del Parlamento catalán a partir de 2015, esta coalición de Junts pel Sí, que se explica porque el antecedente de 2014 les hace razonar, digamos, a los políticos independentistas. Porque sí hubo una consulta, ¿no? Sí. O sea, hay que comentar eso. Claro, ¿no?, porque sí la hubo, que igual dijeron no tiene efectos. No es vinculante, ¿no? Exacto. No tiene efectos jurídicos. Perfecto. Pues eso mismo hubiese pasado ahora. O sea, se dejó hacer esa consulta y no pasó nada. Ahora
Se impidió la consulta a ultranza, lo cual contradice la propia idea de que es ilegal. Bueno, si dices que es ilegal, pues di que es ilegal y ya, que se haga y es ilegal. Ah, pero no, hay que invadir, digamos, las páginas web, hay que, digamos, secuestrar la correspondencia, incautar boletas, y además cargar con la policía contra los votantes, cuando más allá de los partidarios de la independencia y de los catalanes partidarios por la no independencia, el 80% de los catalanes querían votar. Y esa es una parte que creo que sí demuestra una falla muy importante del Estado español. Qué bueno español, que das esos datos, porque tenemos una encuesta previa al referéndum, donde justamente, pues, según se vea, 6 de cada 10 o 7 de cada 10, digamos, de los encuestados estaban a favor de la independencia. Entonces, esta es una encuesta que se hizo previa. No, aquí ya nos saltamos. No, esta todavía no va. Que estos son los resultados. Estamos aquí en la encuesta de que, pues sí, es un elevado número de los que quieren la independencia, pero ese 30% para mí es muy relevante, porque si bien, pues digamos, en las democracias las mayorías mandan, hay que respetar el derecho de las minorías, y sobre todo cuando está en juego una nación, ¿no? O sea, no es una decisión cualquiera, ¿no? No es si ingresas a la OTAN o si ingresas a la Unión Europea, ¿no? Si yo imagínate, soy de Andalucía, soy andaluz y vivo en Cataluña, al otro día ya voy a estar en un país extranjero, ¿no? O sea, se me hace muy crítico, ¿no? O sea, son decisiones que, más allá de cómo se le dio la salida y demás, donde yo sí le doy la razón al gobierno de Rajoy, es que eso depende de la totalidad de los españoles. No puede ser solamente una decisión de los catalanes, porque Cataluña no es una burbuja, ¿sí?, donde nada más estén los catalanes. Viven de España y de otros países del mundo, viven ahí. Claro. Y hay una interacción, ¿no? Si hay algo que da la importancia de Cataluña, hay una interacción cultural, económica, social, etcétera, con las demás partes de España, de Europa y del mundo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, yo no estoy de acuerdo con la salida que se le dio, pero tampoco podría yo estar del lado de los nacionalistas, de que nada más que la decisión que se va a tomar de Cataluña dependa de ellos exclusivamente, ¿no? O no sé qué piensas. Claro, bueno, hay, me parece que un tema importante, por supuesto, ¿no? Los otros catalanes o los catalanes que no están por la independencia. Lo curioso es que este tema se ha movido, ¿no? O sea, los catalanes que hace unos años estaban por la independencia, de pronto crecieron de manera abrumadora, y esto gracias a Rajoy, que es el que ha alimentado, ¿no?, paradójicamente, el tema catalán. Y estoy seguro que muchos de los que acudieron a votar por la independencia no están convencidos de las bondades de la independencia, sino lo hacen como reacción a esa avalancha autoritaria que pues eliminó toda posibilidad de diálogo. Y llegados al 1 de octubre, pues nos da un retrato todavía peor. O sea, esa España que vimos, o eso que vimos el 1 de octubre, es de lo que se quieren independizar. Yo creo que catalanes y no catalanes, independentistas y no independentistas. Y la característica justamente es esta ausencia de diálogo que no se propició, y que por otra parte sí se empujó a Cataluña digamos, a tener pocas alternativas. No justifico, digamos, la manera en que se pudo aprobar o no el tema de la ley de transitoriedad de edad, en fin, y también la manera que se tomaron las decisiones en el Parlamento. Esa igual es otra historia. Pero el derecho al voto como un derecho universal, y el derecho... Coincidimos en ese derecho al voto, pero una cosa es el derecho al voto, y otro es el derecho a la autodeterminación, ¿no? Que es diferente, ¿no? Claro. O sea, cualquiera puede votar algo, a cualquiera le pueden consultar de algo, pero con eso de que yo puedo separarme nada más porque estoy en contra de un gobierno,
La verdad, se me hace un argumento muy pobre. Sí, a lo mejor no nos gusta, pero si volteamos 25 años atrás, las fronteras de Europa eran otras. Y existía la Unión Soviética, y existía Yugoslavia, y existían dos Alemanias. Y las cosas han cambiado, y las cosas probablemente sigan cambiando. O sea, yo creo que lo mejor quizá para España, o no sé, quizá antes del 1 de octubre, pues es tener cerca a Cataluña, y a Cataluña tener cerca a España. Sin embargo, se ha llegado a un punto muy delicado donde la figura del rey, en vez de abonar al diálogo y además contradiciendo a la Unión Europea, en ningún momento de su discurso, que me parece que desaprovechó una oportunidad histórica, en ningún momento menciona la palabra diálogo, que es a lo que la Unión Europea instó a España, al diálogo. Y también le dijo la Unión Europea a España: no puedes usar como herramienta de la política la violencia. Y creo que ahí se resquebrajan los argumentos del gobierno central español ante el proceso independentista. Ahora la pelota está del lado catalán, y en un rato más, a las 9 de la noche, hora catalana, el presidente de la Generalitat dará un mensaje. Él, digamos, cuando menos ahora ha sido más cauto, no ha declarado el tema de la independencia como se anunció en días, sino que se irá al lunes a ver qué sucede. Pienso que una salida negociada o incluso el referéndum pactado sería una buena fórmula, pero las posiciones han llegado a un punto de confrontación bastante delicado para España y en su relación ya no solo con Cataluña, sino con el resto de las autonomías. Si podemos ver ahora sí la imagen del referéndum, o sea, a mí no me gustó la salida que se dio, porque yo creo que fue innecesaria. O sea, veamos los números. O sea, dice 90% respondió a que sí quiere una Cataluña republicana, ¿no? Que es no es cualquier dato, ¿no? Y bueno, si tú sumas los datos, no da más de 100%. Claro. O sea, Sí, que claro. por el modo en que se dio, pues no cuadran las cifras. Claro. O sea, de entrada eso era un referéndum que de alguna manera ya estaba sesgado, ¿no? Ya se sabía cuál iba a ser el resultado. Por esa razón yo pienso que era innecesaria esa salida que le dio el gobierno, porque justamente lo generó el efecto contrario. Ahora fortaleció más a los nacionalistas, ¿no? Totalmente. Mira, si miramos un poco al 2014, en el 2014 los sondeos daban que si hubiese sido el referéndum, hubiese ganado el no a la independencia. La testarudez de Mariano Rajoy, la intransigencia, orilló en mucho a este escenario. Digamos, es paradójico, pero justamente lleva, sí, a un referéndum descompuesto en muchos aspectos, en parte por toda esta andanada en contra de todos los elementos que se pusieron ahí, y que a pesar de ello pues hubo participación, a pesar de la policía en las calles, etcétera. Hubo esta posibilidad, ¿no?, de algunos defendiendo su derecho al voto, pero que este asunto catalán ya no es solo catalán, ya no es solo español, ya escaló al nivel internacional. Ya el comisionado de derechos humanos de la ONU, el relator, perdón, de derechos humanos de la ONU, ya pidió una investigación sobre quién dio las órdenes a la Policía Nacional española para hacer lo que hizo el 1 de octubre. Ya el debate está muy caliente en el propio Parlamento Europeo. Esto seguramente, bueno, además de todas las, digamos, una condena en los medios, o los principales medios internacionales, o el Financial Times el día de hoy, el Washington Post el día de hoy, el The Guardian hace unos días, la prensa italiana, etcétera, que señalan como un grave error lo que hizo Rajoy. Lo aleja del tablero y pone sobre la mesa a otros elementos, entre ellos ya no hablar de la República Catalana y tal, sino de hablar de la República Española, incluso ya cuestionar no solo si Mariano Rajoy
puede o debe terminar su mandato, sino también obliga a una reformulación de la propia Constitución e incluso de la monarquía española. Ayer el rey se subió al ring y me parece que de una manera muy poco afortunada. La pausa, amigos, y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV, se ha puesto muy bueno el programa. Yo le comentaba aquí a Luis de que efectivamente, pues, la verdad fue algo irracional la salida policíaca, ¿no? Que se explica en este contexto de polarización que hay entre el gobierno central y los nacionalistas, ¿no? Que llegó a un punto que ya hizo crisis
y estamos viendo lo que se ve. Sí, habría que cuestionarse qué nacionalistas, porque aquí hay un punto importante. Sí, evidentemente hablamos un poco del independentismo catalán, pero en las últimas semanas, cuando menos, también se exacerbó el nacionalismo español a ultranza, que recuerda a una época muy dolorosa para España, que fueron los 40 años de la dictadura franquista, ¿no? Por esa unidad española. Y que esto también es muy peligroso en el contexto de Unión Europea, donde uno de los elementos de la Unión Europea es el lema Unidos en la diversidad. Y dentro de España también se tendría que reconocer, ayer esto sí hay que reclamarle algo al rey Felipe VI, es este tema, ¿no? Sí, una España unida, sí, pero en su diversidad. Son 17 comunidades autónomas, algunas de ellas que tienen lenguas diferentes, que tienen una historia distinta, una cultura, unos valores, ¿sí?, muy distinguibles. Y apostar solo al tema España unida y el que no esté con España está contra España, me parece que no ayudó en nada, no contribuyó, por supuesto, el sacar a la policía a perseguir a votantes, no contribuyó un discurso bastante lamentable del rey Felipe VI, y por eso está obligado, ya se había puesto de manera tímida sobre la mesa el tema de revisar, cuando menos, la Constitución española, pero volteemos a ver cómo llega Mariano Rajoy a la presidencia después de 3 intentos, donde una característica de Mariano Rajoy es su intransigencia, y esa intransigencia se convirtió en la imposibilidad de poder negociar con otras fuerzas políticas en 2 ocasiones y tener que apostar a unas terceras elecciones. Y en este momento donde ahora los partidos políticos, las fuerzas políticas están también obligadas a voltear al tema catalán y a abonar a una solución inteligente en un tema en el que particularmente el Partido Socialista ha rehuido, ¿no? Claro. Fíjate, yo estoy pensando en el caso de Estados Unidos, cuando justamente Abraham Lincoln, él antepuso la unidad ante cualquier cosa, ¿no? Entonces, también la separación de los estados de la Confederación fue ilegal, porque no había modo de hacerla. Y Abraham Lincoln fue incluso a la guerra, ¿no? Nos vamos a la guerra porque lo más importante es la salvaguarda de la unidad nacional. Entonces yo pienso que los centralistas españoles están pensando en eso. Pero justamente la experiencia de Estados Unidos yo creo que nos sirve como un punto medio entre los 2 extremos, que digamos uno lo ve así desde fuera, ¿no? Yo veo una polarización. Y justamente la fórmula federal es la que yo pienso que se debe de imponer en España, donde justamente puedan convivir las comunidades que se conviertan en estados y que puedan convivir de manera que cada uno tenga pues mayores atribuciones, ¿no? Que tenga su propia constitución, ¿no? No sé cómo ves esto, Luis. Bueno, es interesante, ¿no? Yo creo que sí, si volteamos a ver la historia estadounidense, ¿no? Una federación que se construye de abajo hacia arriba. O volteamos a ver Alemania, ¿no? Que es otra federación. Otro caso. ¿Sí? Construida de abajo hacia arriba. El problema es que el tema español no es una federación, pero está construida de arriba abajo, y desgraciadamente tenemos ejemplos de una herencia, México es uno de ellos, de unas federaciones construidas de arriba abajo, con un centralismo excesivo que hacen a una federación disfuncional. Y quizá esto es lo que hay que revisar justamente en el caso español. ¿Qué le conviene, o sea, al Estado español? Quizá llegan tarde estas cosas, quizá el no haber revisado la Constitución española, que por cierto no resolvía muy bien el tema de los problemas y obstáculos que tuvo Mariano Rajoy para su siguiente mandato, esta posición que lo dejó ahí medio en un impasse bastante extraño. Creo que llega tarde estos planteamientos ya obligados por una etapa demasiado crítica. Pero tú crees que es tarde, porque mira, lo que vimos, pues sí fue muy aparatoso y fue pues sangriento, podríamos decir así, ¿no? Claro. Pero yo creo que no es tarde, porque puede ser todavía peor, ¿eh? Ah, bueno, yo sí. Yo pienso que sí, todavía claro, puede ser peor, y justamente ahorita es el momento de la política. Ahorita es la hora de la política, sí.
y la hora de las reformas. Claro, yo creo que la hora de la política era antes, y el caso o el ejemplo es el Reino Unido. Con el caso de Escocia, fue un referéndum, ¿no?, de manera legal reconocido, ¿no?, por Inglaterra, donde cuando los sondeos apuntaban a que el sí a la independencia de Escocia estaba creciendo en su intención de voto, lo que hizo Cameron fue acercarse a Escocia y hacer una serie de concesiones a nivel parlamentario, a nivel económico y tal. Y entonces desactivó esa inercia y logró que triunfara, o se logró que triunfara el no a la independencia. Ahí todos ganaron. Estamos en un caso totalmente distinto, donde el gobierno empecinado en su bandera constitucional no ha permitido aunque ya que eso, mencionaste ni el un caso de acercamiento, Escocia, ¿no? lo del Brexit volvió a reactivar el independentismo escocés. Sí, claro, porque Escocia, al igual que Cataluña, por eso no se comparan con unas expresiones extremistas en Europa que son euroescépticas. Tanto en el caso de Escocia como en el caso de Cataluña, hay un deseo de seguir perteneciendo a la Unión Europea, aunque abandonar, en el caso de Escocia, al Reino Unido, en el caso de Cataluña, al Reino de España. Escocia pues ya está en otro capítulo, porque pues con el Reino Unido fuera de la Unión Europea, pues quizá no haya quien le dé un veto a Escocia si quiere ingresar a la Unión Europea. Cataluña se enfrentaría, en el caso de que se llegue a consumar la independencia, España, ¿no? Pues sí, se requiere la unanimidad para admitir un nuevo socio, y evidentemente que Cataluña se topará con pared con el veto español. Ya se empieza a hablar de que se están saliendo corporativos de Barcelona. Entonces, yo creo que finalmente un divorcio conflictivo es suma cero. Siempre, todos, ¿no? Siempre un divorcio es un naufragio, ¿no? Es evidentemente suma cero, todos pierden en un inicio. El problema es que, bueno, el punto de conciliación, o todavía los espacios de conciliación, se han ido reduciendo, y querer conservar a alguien, ¿no?, digamos, en una separación a palos, pues todavía reduce mucho más el margen, ¿no? Se incentiva el encono, el enojo, la inconformidad, pero más allá de eso, hay un sector, en los sectores que se oponen a la separación de Cataluña, que está ahí. Entonces, sí, claro, imagínate qué problema viene en el supuesto que se consume la independencia y más allá de todo, con los que no se quieren separar, porque no es un porcentaje menor, aunque los otros sean mayoría, es un porcentaje alto de los que no quieren, y se están jugando en un país, o sea, hay un país en juego, ¿no? Es una situación muy, muy inédita, ¿verdad? Y por un lado, y otra cosa que complica todo es que ellos son republicanos frente a la monarquía española, ¿no? Entonces, aún en el supuesto de esta fórmula federalista, que podría ser un punto medio, está el problema del régimen de gobierno, ¿no? Porque, digamos, vamos a suponer que aceptaran los catalanes la fórmula federalista, pero ellos ya se manifestaron republicanos, ¿no? Entonces, se ve complicado que acepten ser parte de una monarquía, aunque sea federal. Es que el tema antes del 1 de octubre y después del 1 de octubre quizá admite ya otra lectura, porque estoy seguro que si ahora se le pregunta incluso a aquellos que iban a votar por el no, pues después del 1 de octubre quizá ahora quieren votar por el sí, no lo sé. Pero igual está apuesta a una fórmula republicana o federalista, también ya tiene otro cariz después del 1 de octubre y todavía más acentuado después del día de ayer con el discurso del rey Felipe VI. Entonces, digamos, la creatividad obliga en este momento, nunca es tan tarde, o esperemos que no sea tan tarde para la política. Se ha dejado de lado la política, se ha apostado más a los temas legalistas o legaloides, porque, insisto, España defiende la ley, pero al mismo tiempo viola la ley comunitaria, viola la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Tratado de Lisboa. ¿No? ¿Tú crees que la Generalitat le ha dicho a los catalanes,
el costo que implicaría la separación? ¿Tú crees que si la gente supiera los costos que implica el divorcio, si realmente supiera, ¿crees que aún así se separaría? Algunos sí. Porque Y ve algunos los no. costos, Seguro que algunos el sí. costo va a ser Ajá. muy elevado, ¿eh? Claro, claro. Estoy seguro que algunos sí y que algunos, porque y no que solo, algunos no. porque fíjate, no solo es económico, sino Claro. qué va a pasar, a mí me preocupa mucho qué va a pasar con todos los que están en contra. O sea, eso va a generar tensiones muy fuertes, Sí, ¿no? sí, pero lo ha sabido en todos los procesos. Pero ahora ya están solos, o sea, ahora Claro. de alguna manera le echaban la culpa a Rajoy, al gobierno, al centralismo, ¿no? Sí, Entonces, digamos, es el malo de la película ahorita. claro. Pero ya que estén ya solos, ¿a quién le van a echar la culpa? Bueno, habría que ver procesos, ¿no? Algunos más aterciopelados y otros menos, pero desde el desmembramiento de la Unión Soviética hasta de la ex Yugoslavia, pasando, ¿no? Porque se Por va a venir ejemplo, una con crisis, el tema se va a venir yo veo una crisis brutal. siempre habrá en este sentido los más o los menos que estén de acuerdo, que estén en contra, y el costo ahí está. El problema más allá de eso, pienso que en este momento es el haber llegado innecesariamente a una etapa tan crítica que no sé si hay vuelta atrás, no sé si hay un retorno por cómo se ha orillado a este tema. Todos tienen cierta responsabilidad, pero la mayor, indudablemente, es la que vimos el 1 de octubre y abona a la crisis y a los replanteamientos constitucionales en Europa, pues la desafortunada intervención del rey el día de ayer, insisto. Amigos, nos vemos en la próxima.